Hola, soy Félix Bravo González, doctor por la Universidad de Granada en el programa doctoral de Ciencias Sociales y además soy cuidador de mi esposa con esclerosis múltiple desde hace 16 años. Un buen día pues decidí que el campo de investigación que tenía que elegir evidentemente era el de la esclerosis múltiple porque una enfermedad que tenemos muy presente desde hace mucho tiempo en casa. Hoy traigo el siguiente tema, esclerosis múltiple y estrategias individuales de adaptación social, que desarrollaré con una breve introducción. A continuación hablaré de las propias estrategias de adaptación y los perfiles que comprende cada una de ellas y por último una pequeña conclusión. Un diagnóstico en juventud de una enfermedad tan grave como es la esclerosis múltiple, sabiendo que es incurable y que es degenerativa, marca la existencia de las personas desde muy tempranos comienzos. En estos casos, lo que tiene que plantearse las personas muy seriamente es qué van a hacer con el resto de su vida, qué estrategias se van a plantear, cómo van a seguir viviendo con una aceptable calidad de vida y evidentemente dentro de la sociedad en la que de momento están formando parte y de la que no quieren huir. Hay que tener en cuenta que la esclerosis múltiple, según se tome como un determinante, como un condicionante, va a marcar las estrategias. O sea, ¿tengo que tener en cuenta la esclerosis o la esclerosis es la que domina mi vida? Es la diferencia. No obstante, siempre tenemos la posibilidad de, habiendo adoptado una estrategia, modificar y cambiar a otra. Además, es lo que habitualmente se hace. Normalmente las estrategias vienen marcadas por la evolución de la enfermedad y también por las expectativas vitales. Ambas cosas van a ir cambiando en nuestra vida. ¿Por qué no van a cambiar las estrategias de adaptación? Van a cambiar. En mi investigación doctoral he planteado una tipología descriptiva basada en dos dimensiones fundamentales. Una que se desarrolla con las actitudes de aceptación y la otra en el dinamismo de afrontamiento. Las actitudes de aceptación vienen marcadas por la línea del optimismo, la indiferencia y el pesimismo, y en el dinamismo en el afrontamiento viene definido por la línea de actividad, indecisión y pasividad. Se presenta este cuadro prácticamente con 9 nichos en los que vamos a depositar los perfiles que van a ir sugiriéndonos los informantes que han pasado por mi investigación doctoral. Y vemos que en el cruce hay estrategias pesimistas, estrategias indiferentes y estrategias optimistas, y desde ese punto de vista vamos a tratarlo. Comenzaré por las pesimistas, siempre de menor a peor. Siempre dime la mala noticia antes y luego te contestaré con la buena noticia. En cuanto a las pesimistas pasivas, encajamos el perfil de ¿para qué tener un plan si la esclerosis múltiple me lo rompe? Los nombres de los perfiles son además sugeridos por los propios informantes, o sea, no son cosas que me han venido a mí a la cabeza, son frases incluso textuales de sus manifestaciones cuando prestan testimonio. Entonces, la persona invadida por la tristeza se ve incapaz de hacer un plan, además por miedo al fracaso. O sea, si hago un plan y fracaso, entonces ¿qué ocurre? La decepción pues va a producirme más tristeza y más pesimismo, con lo que mejor no hago ningún plan porque manda la esclerosis múltiple. Es el ejemplo típico en el que la esclerosis múltiple se trata como un determinante. A continuación, dentro de las estrategias pesimistas e indecisas, no tengo un plan, tengo incertidumbre. Aquí no es que no haga plan porque tenga miedo o porque, en fin, la esclerosis múltiple es la que manda en mi vida. Simplemente, como tengo tal incertidumbre, estoy paralizado. Dentro del pesimismo y de la tristeza, pero he decidido no decidir qué hacer el resto de mi vida. Y por último, las pesimistas activas, encajando los perfiles de tengo un plan a corto plazo y rutinas. Esas rutinas son actividades, sí, pero no son actividades ideadas, son actividades casi impuestas por la propia adherencia a una medicación. Bueno, pues me tengo que tomar la medicación 3 veces por semana. Esa rutina no está planificada, no la he tenido yo en cuenta. Simplemente, por mi adherencia al tratamiento, yo voy a seguir esa rutina, al igual que tengo que ir 2 veces a hacer ejercicio o al igual que tengo que ir a hacerme una resonancia magnética. Quiere decir, las rutinas marcan mi vida. Dentro de las indiferentes nos encontramos con la indiferente pasiva, ver pasar la vida. Esto es una estrategia muy acomodaticia. La persona se instala dentro de su círculo de confort y no quiere salir de ahí. No proyecta, no tiene ninguna reacción ante nada, simplemente espera a que vaya pasando la vida sin tener ninguna participación en ella. En el caso de las indiferentes indecisas, en modo stand-by. En este caso, las personas entran en pausa directamente.
consideran que, bueno, que no pueden hacer nada y se quedan clavados, se quedan en un limbo de indecisión y de indiferencia, y en el que esperan que haya algún síntoma, algún dispositivo, alguna señal que les sirva de palanca para salir de estas estrategias tan inmóviles. En el caso de la indiferencia activa, la de los vasos comunicantes. Esta suele ser propia de personas con avanzada edad, en las que dicen que, bueno, que los males que tienen, las secuelas que tienen, no son propiamente de la esclerosis múltiple, sino que son también debidos, pues, que van cumpliendo años y al deterioro biológico. Y en este caso hacen que unas secuelas se vayan compensando con otras, dando en cierto modo la espalda a la propia enfermedad y achacando a la edad los males que está teniendo o el agravamiento de la propia salud. Dentro de las optimistas se nos presenta la optimista pasiva, que alguien haga los planes que yo le sigo. En este caso no hay voluntad ni siquiera de hacer, lo único es que hay cierta complacencia cuando se proponen algunas actividades o algunos planes que parten no solamente del entorno familiar, sino del entorno social cercano. En este caso el problema no está en la acción, el problema está en la ideación, quiere decir, no ideo aunque sí acompaño. Las optimistas indecisas, aquí presento un par de perfiles. Hay que decir que hay muchos más perfiles. Lo único que hace falta es poderlos o saberlos encajar en qué tipo de estrategia para saber exactamente qué estamos haciendo con nuestra vida. En este caso de las optimistas indecisas, aquí no ha pasado nada. Estas estrategias las pueden seguir personas que no tienen un considerable deterioro funcional y además todavía pueden dar la espalda a la propia enfermedad. Quiere decir, no la voy a tener en cuenta porque todavía no me está afectando mucho. En este caso, entonces, prefiero olvidarme de que tengo la enfermedad porque aquí no ha pasado nada. Las optimistas indecisas también nos presenta el perfil de acción-reacción. No tengo nada previsto, lo que sé es que estoy en alerta. Y en el momento en el que sienta una amenaza, tengo una reacción. Ante un problema, acción, tengo una reacción, solución. Quiere decir, estoy siempre dispuesto a la respuesta. Y dentro de las estrategias optimistas activas presento también dos perfiles. Uno es a la búsqueda del equilibrio perdido, en el que la persona intenta reencontrarse con ella misma, intentando recobrar el control de su vida. Es una especie de reorganización, de reconciliación con su propio yo. Y por último, las de ensayo-error. Esta es quizá la más proactiva porque no se cansan de proyectar, no se cansan de programar aventuras, porque al fin y al cabo son ensayos. Y esta está basada en el aprendizaje, porque incluso los propios errores entran dentro de los capítulos de las lecciones aprendidas. O sea, un ensayo y un error no significa un fracaso, significa algo que tengo que saber para la próxima vez que proyecte y no incurrir en el mismo error. Bueno. Y a modo de conclusión, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con un carpe diem o con las estrategias? Bueno, pues tenemos que pensar que posiblemente sean compatibles, porque un carpe diem, el disfrutar el día a día, no está en contradicción con el poder tener una estrategia. El vivir el día a día, cuando a una persona le preguntamos, ¿y tú qué haces? Pues yo vivo el día a día. Bueno, porque es quizás una respuesta siguiendo los modelos culturales que se nos exigen. ¿Por qué? Pues porque si no tengo control de mi futuro, ¿cómo voy a poder hacer un plan? O sea, lo que tengo que hacer directamente es vivir el día a día. Es una respuesta coloquial que seguramente, si las personas la pensaran, pues no sería tan directa. Además es muy simple y es una respuesta estereotipada, porque finalmente las personas con esclerosis tienen actitudes activas de supervivencia y lo demuestran en la persecución del mantenimiento de su autonomía y también el empleo de las ayudas técnicas, de las adaptaciones, etcétera. También tienen hábitos en salud, porque asisten a sus facultativos y también asisten a la realización de sus pruebas diagnósticas. También tienen expectativas de estabilidad o mejora. ¿Por qué? Porque están buscando terapias alternativas y también están en búsquedas incesantes de cómo pueden ir un poco más allá dentro de su calidad de vida en salud. Búsquedas activas. No estamos pensando solamente que tenemos posibilidades reales, también tenemos posibilidades virtuales. Y hoy en día una persona con esclerosis múltiple no tiene ninguna dificultad en realizar búsquedas virtuales y satisfacer las necesidades de información que tienen. ¿Voluntad de seguir participando? Porque intentan reconstituir sus redes sociales. Las de antes de la enfermedad, desgraciadamente, se pierden muchas. Hay que rehacer las relaciones sociales en base a una presencia o en base también a foros, a chats, en fin, a grupos virtuales. Y luego en la persecución del mantenimiento de la vida laboral también como ejemplo de una vida útil y normalizada. Entonces, las personas con esclerosis, ya sean
consciente o inconscientemente, tienen estrategias. En algunos casos no la manifiestan, la ocultan simplemente a sabiendas de que las tienen, y en otros ni siquiera reconocen tenerlas porque no han reflexionado sobre este punto de vista. Pero la conclusión que yo tengo es que en gran medida o en menor medida todas las personas con esclerosis múltiple tienen una estrategia. Félix, muy ilustrativo, muy interesante. Estoy segura de que los afectados, las personas afectadas que vean este vídeo, seguro que se van a reconocer en un perfil o en otro perfil, y seguro que a lo mejor en más de uno, ¿no? Porque uno va fluctuando a través también de los días y de las semanas, ¿no? Yo me pregunto, ¿hay alguna correlación o se ha estudiado la correlación que puede haber entre cómo se toma uno la enfermedad, o sea, el perfil que adopta, y cómo evoluciona la enfermedad? Sí, pero no es determinante. Quiero decir, hay perfiles que encajan dentro de las estrategias, por ejemplo, pesimista-pasiva, que creo que es lo que está en la parte de abajo de la escala de las estrategias, y sin embargo tienen una capacidades, o sea, una funcionalidad bastante interesante, o sea, que no han tenido grandes pérdidas. Lo que pasa es que posiblemente lo que tengan todavía por decidir es qué quieren hacer con sus vidas, cuál es su proyecto vital, dónde sitúan ellos su horizonte. Al igual que te digo también que hay en las optimistas activas, las personas que entran, por ejemplo, en el de ensayo y error, que yo creo que también es lo máximo, hay personas que tienen funcionalidades muy escasas. O sea, quiere decir que la enfermedad influye, pero no determina el modelo que yo quiero elegir de estrategia, porque al fin y al cabo lo que me va a definir finalmente no es en qué estadio esté la enfermedad, que sí que influye, pero yo elijo cuál es mi horizonte vital. ¿Pero uno puede elegir realmente? Yo creo que sí puede elegir. Yo de entrada considero que uno no dice, a ver, las estrategias me voy a plantear, voy a seguir esta estrategia. No, creo que es todo lo contrario. Es decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y a partir de ahí determinar a qué perfil, en qué perfil encaja. O si no es uno de los perfiles que he descrito, que tiene que haber muchísimos que no he descrito, pues por lo menos saber exactamente en qué nicho estoy. O sea, si estoy dentro de las pesimistas, de las indiferentes o de las optimistas, en fin, es situar mi modo de vida en alguno de esos cubículos. Y a partir de ahí reflexionar si es realmente lo que yo quiero hacer o no. Y si no, pues plantearme la modificación, porque es suficientemente ilustrativo, cada uno de los ejemplos que hay. Incluso, bueno, en la tesis doctoral está muchísimo mejor definido, y además incluso con testimonios que a algunos les resultará conocido, porque en alguna ocasión seguro que ha estado tentado de decir cosas muy parecidas a las que han dicho los informantes en mi investigación, y bueno, les puede servir de guía. O sea que al final los que determinamos la estrategia que seguimos somos nosotros, no es la enfermedad, eso es lo primero. ¿Que influye? Sí, pero decidimos nosotros. O sea, la pregunta a hacerse sería, una vez llega la enfermedad y se instala, digamos, y ya ¿cómo quiero vivir yo con esta enfermedad? Efectivamente. O sea, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Hasta qué punto quiero dejar que me guíe la enfermedad, o quiero yo mantener el guión, ¿no? de mi vida? Sería esto, ¿no? Sí. Es eso. E incluso, bueno, asumir que la enfermedad no se va a ir. Va a evolucionar de una manera en algunos casos caprichosa, posiblemente en otros tengan singular efecto el medicamento que estemos tomando, y podremos a lo mejor moderar en algo la enfermedad. Bien, pero lo que tenemos que tener la certeza de que hoy por hoy nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Entonces, bueno, va a ser nuestra compañera, querida o no querida, querida u odiada, pero al final nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Nosotros vamos a elegir cómo nos vamos a relacionar con ella. Y en algunos casos yo, como le digo a mi esposa, digo, la enfermedad la llevas tú con ella, pero yo estoy contigo, y al final lo que tenemos es un triángulo amoroso. Ella, la esclerosis múltiple, y yo. Porque posiblemente las personas que vivimos en tercera persona, pero muy de cerca, por los cuidados, la esclerosis múltiple, al final también la esclerosis múltiple se incrusta en nuestra vida. Y también debemos de decidir si es la esclerosis múltiple la que marca la pauta, la que marca el destino, o somos nosotros los que tenemos algo que opinar y los que podemos decidir la evolución. O sea, que es una compañera, es una compañera de camino, pero no es una compañera que tenga que determinar todo el camino, ni... No, el camino lo decidimos nosotros. Ella nos acompaña, pero el camino lo decidimos nosotros. Hay algunas veces que con evoluciones muy crueles y muy agresivas, pues bueno, al final se apodera de nuestra vida.
pero en la inmensa mayoría de los casos nosotros creo que podemos seguir controlando la enfermedad y considerarla una compañera que no habla. Nosotros somos los que hablamos. Sí, muchas gracias, Félix. Muy de qué.